Buenas tardes. Empezamos este año pues un nuevo ciclo de España siglo XXI. ¿Y con quién mejor? Con el embajador de Ecuador, don Miguel Calahorrano, que nos acompaña esta tarde por un motivo muy sencillo, y es que la UNIR en el mes de julio recibió su aprobación por parte de la Senesid como universidad de alto prestigio para que sus títulos fueran validados en Ecuador. Ha sido un detalle de confianza por parte del Ministerio de Educación que nos sometió a una rigurosa evaluación de la cual salimos victoriosos. Actualmente pues son muchos los ecuatorianos que se han matriculado con nosotros. Pero bueno, no simplemente hemos venido a hablar de esto, hemos venido a hablar de la relación España-Ecuador, y quién mejor que Miguel Calahorrano, que lleva de embajador desde el año 2003. Señor embajador, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y le voy a hacer una primera pregunta así a bocajarro, como dicen en España, a puerta gallola. ¿Cuáles son los retos que Ecuador tiene en estos momentos? Bueno, efectivamente esto tiene mucho que ver con la actividad que ustedes están haciendo, porque nuestro presidente ha señalado una y otra vez que el aspecto fundamental de todo proceso de cambio en un país pasa por la condición de resolver un problema esencial, que es la elevación del nivel tecnológico y científico de un país. Y eso a su vez tiene otra condición que es de suma importancia, que es elevar el nivel académico de sus estamentos que trabajan con lo más elevado de la ciencia, como son las universidades, para justamente formar científicos del mayor nivel, que vienen a ser un poco como la parte esencial de la riqueza de un país. Un país puede lanzarse a aventuras de desarrollo que busquen dejar el pasado atrás e irse a producir, vamos a decir, a un cambio de matriz productiva, de irse a cambiar los sistemas productivos propios de la nación mediante la introducción de mecanismos que permitan acumular conocimiento y acumular valor de los procesos productivos dentro de su propio país mediante cambios tecnológicos, siempre y cuando tenga personal preparado para ello. Por eso es que nosotros valoramos en mucho la presencia del personal preparado, y por esto es que el Ecuador le ha apostado mucho a la formación universitaria. Como nunca, nuestro país en este mismo momento tiene cerca de 18.000 becarios en las mejores universidades del mundo. Nunca antes había habido esto en nuestro país. Y entonces hoy día el país tiene un enorme núcleo de jóvenes que están, mediante sus becas que les han ganado en los respectivos concursos, entrenándose, preparándose en las mejores universidades, y que se espera que vayan regresando y que ellos sean los artífices de los procesos de cambio en nuestro país. Así de importante es esto. Señor embajador, aquí nos mandan saludos desde Guayaquil, desde Loja, nos mandan saludos desde Cuenca, nos mandan también saludos desde Manabí. Señor embajador, estamos en una universidad online, una universidad que apuesta por las nuevas tecnologías, porque en buena medida pensamos que el futuro pasa por aquí. ¿Qué cree que puede aportar UNIR a Ecuador? Bueno, mucho, ¿no? En primer lugar, un saludo a todos los estudiantes que están viniendo desde diferentes ciudades de mi país. A mí me resulta realmente gratificante saber que estamos aquí en Madrid y que hay estudiantes en diferentes ciudades de mi país que me están escuchando. Un cariñoso saludo a todos ellos. Yo creo que en este mismo momento el proceso de formación del conocimiento está atravesando en el mundo por un momento muy especial, y en este momento especial las herramientas tecnológicas, informáticas han pasado a jugar un rol de preponderancia en el proceso de formación del pensamiento, del conocimiento. Y entonces en ello universidades como las de ustedes hoy día están pasando a tomar un poco la posta en ir a la vanguardia de la formación superior y de la creación de estos talentos humanos que luego van a cambiar los países. Por esto yo creo que es muy importante que ustedes estén allí,
he conocido que hay ya 6 universidades de este género en el país. Me hace feliz conocer esto, porque nunca es bueno que haya una sola universidad ni dos. Si hay 6 mejor, si hay 10 mejor, de tal suerte que nuestros estudiantes puedan escoger con calidad y encontrar mejor calidad y mejor precio en la oferta que tienen diferentes universidades, ¿no? De manera que a mí me alegra que ustedes estén ahí y creemos que ustedes pueden aportar mucho desde este punto de vista al desarrollo del pensamiento y de la ciencia en nuestro país. Mandan también saludos desde Zamora, desde Orellana, de Ambato, bueno, la verdad, desde Rocacorba, desde Riobamba, perdón. Como ves, tenemos conectado a todo Ecuador aquí en estos momentos, cosa que nos orgullece y nos orgullece como institución, porque la UNIR ha ido a Ecuador con una vocación claramente de servicio, con su metodología pues para intentar acercar esa formación universitaria y formar capital humano. Yo llevo viajando a Ecuador ya hace bastante tiempo y me he quedado admirado con buena parte de la labor desempeñada por el presidente Correa en infraestructuras, en lo que es la creación de una clase media, al fin y al cabo, en dar estabilidad a un país. Muchos estudiantes se preguntan pues, por nuestros títulos, si la CNSIF los reconoce o no los reconoce. Nosotros hemos recibido una aprobación por parte de la CNSIF en la cual nuestros títulos son reconocidos. ¿Qué puede decirnos al respecto, señor embajador? Bueno, yo he visto hace poco, y esto los debo decir a mis compatriotas que están conectados desde las diferentes ciudades de mi país, he visto hace poco una certificación que está consignada por la CNCID, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología del Ecuador, y que señala que efectivamente pues, la UNIR está autorizada como para llevar a cabo todo este tipo de actividades en lo tocante pues, a posgrados, y que hay específicamente un nivel de posgrado, un masterado que tiene que ver con las tecnologías de ciencias de la información, que tiene la total aprobación. He visto yo este documento, pero en todo caso, para todos esos estudiantes, creo yo, antes que preguntar aquí mismo a la universidad o buscar saber de parte de mi persona, yo no soy autoridad en este sentido. La autoridad, conocen muy bien, es la CNCID. Yo lo que estoy aquí en España es para eventualmente representar a la CNCID, si es que la CNCID me lo pide delante de nuestros compatriotas aquí en España, y porque el organismo rector de la ciencia y la tecnología es la CNCID, y entonces esa es la autoridad. Yo he visto que la autoridad les ha entregado a ustedes esa certificación, y bueno, si no les convence esa certificación, como estudiantes que quieren trabajar en tecnologías de la información, tienen que entrenarse justamente y ponerse en contacto con la CNCID y demandar la respectiva autorización, hacerles conocer, que ellos les van a hacer conocer perfectamente, ¿no? Yo creo que no haya problema en eso. Permítame que haga un pequeño cambio y una pregunta un poco más íntima. ¿Quién es Miguel Calahorrano? Muchas gracias. Bueno, mire, yo en realidad, yo estoy ahora cumpliendo funciones de diplomático ya casi 6 años, pero en realidad yo no soy un diplomático de profesión. Vamos a decir, muchas veces me siento como un pez fuera del agua, estando en esta profesión, porque en realidad yo estudié ingeniería en la Escuela Politécnica Nacional, y me viene mucho a mente todas las ciudades que están mencionando los estudiantes que mandan esas comunicaciones, porque yo trabajé 25 años en el Instituto Ecuatoriano de Electrificación y participé en la construcción de lo que fue la primera red del Sistema Nacional Interconectado de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en el país, y eso me obligó, digámoslo así, a que conozca todas las ciudades a las cuales están haciendo referencia, y las conozca para ir de a pie, viendo los sitios donde había que construir las obras, construir esas obras, en algunos casos permanencias de 4 o 5 años. Estuve en la construcción del proyecto hidroeléctrico Pisayambo, por ejemplo, que fue uno de los primeros proyectos hidroeléctricos que se hizo en el país. Estuve cerca de Ambato, pero luego también fue al proyecto hidroeléctrico Paute, estuve en el proyecto hidroeléctrico Agoyán, estuve en todo lo que tocaba las subestaciones de transformación y distribución a lo largo y ancho del país, de manera que durante 25 años pasé en eso, en la construcción del Sistema Nacional Interconectado. Y luego pues yo
decidí salir y hacer unos posgrados. Hice un posgrado, un masterado en Inglaterra, luego hice un doctorado en la Universidad de Montpellier, en Francia. Y luego de eso, pues cuando regresé a trabajar al país, pude integrar nuevamente a trabajar en el sector eléctrico. Fui ministro de Electricidad y Energía Renovable, y luego pues el presidente de la República me pidió que venga a trabajar en Holanda y ahora aquí en España para cumplir unas determinadas funciones que en mucho tienen que ver con la ampliación y la profundización de las relaciones comerciales, de cooperación en el aspecto tecnológico con nuestro país, que interesa sobremanera. De manera que en mucho he trabajado en estos últimos años en eso, ampliando y profundizando esas relaciones. Creo que cada vez más es amplio el espectro de posibilidades en las cuales se relaciona Ecuador, ahora con los Países Bajos, ahora con España. En España mismo, pues hoy día tenemos, yo diría, una relación muy dinámica que ha ido creciendo a pesar de la grave situación de crisis. Entonces, bueno, en términos gruesos, eso es lo que yo podría decir que he hecho, ¿no? Dentro de poco, pues nos lo han preguntado algunos de nuestros alumnos, hay elecciones en Ecuador. No se presenta el presidente Correa. ¿Cómo ve el panorama político actualmente en Ecuador? Posiblemente quienes me están preguntando sepan más que yo, porque yo estoy fuera del país ya 6 años. De manera que con esta salvedad, que a lo mejor ellos conocen más que yo porque están ahí, ven ahí y perciben muy de cerca la situación actual. Pero bueno, yo debo decir que creo que el presidente Rafael Correa, para mi opinión y mi gusto, ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. De la experiencia que yo les relato justamente de haber trabajado en el sector eléctrico desde el año de 1975, yo llegué a conocer por diversas circunstancias a prácticamente todos los presidentes que vienen desde 1975 y de alguna manera trabajar conectado con energía con esos presidentes. Mi testimonio es que no he conocido otro presidente como el presidente Rafael Correa. No he conocido. Es posible que haya, pero yo no he conocido, porque he visto la forma como él se sienta a discutir los problemas, se sienta a buscar las soluciones a los problemas, a buscar las mejores soluciones y hasta encontrar las soluciones. Con el presidente Rafael Correa, en marzo del año 2007, a poco de haber él ingresado, tuvimos una reunión, vea, a las 6 de la mañana, porque él efectivamente estuvo de una manera muy puntual, a las 6 de la mañana, en el Consejo Nacional de Electricidad, en el CONELEC, donde se hacía en ese momento la planificación del sector eléctrico. Y recuerdo esa reunión como muy importante, porque en esa reunión debatimos sobre el futuro del sector eléctrico del Ecuador, que en ese mismo momento pasaba por sus peores condiciones, producto del proceso de privatización que tuvo el Ecuador. En ese proceso de privatización, lamentablemente el Ecuador no fue el objeto del interés de los capitalistas, de los inversionistas, desde los años 85, digámoslo así, hasta el año 2007, y por lo tanto se había generado un retardo gravísimo en el sector energético eléctrico que le ponía al borde del precipicio al país en cuanto a suministro de energía. En ese tiempo yo era director de planificación de CONELEC, o sea, director de la planificación del sector energético. Yo le expuse al presidente esa situación y una serie de medidas importantes, y entre esas medidas se planteaba la necesidad de construir más o menos una docena de centrales hidroeléctricas. En esa reunión a la cual yo me refiero, el presidente discutimos largamente los asuntos y decidimos la construcción de lo que hoy día existen más o menos pues unas 8 o 10 centrales hidroeléctricas que se han pasado a construir, sobre las cuales yo diría el futuro inmediato del país tiene plena garantía en cuanto a suministro eléctrico. Nunca que yo haya conocido, ni de yo haber participado, aparte de que yo participé en el gran cambio que fue la construcción del Sistema Nacional Interconectado en el Ecuador, que fue el primero que se hizo en el Ecuador después de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego de nunca había habido un cambio tan importante como el que se ha generado en el país. Y eso fue, yo debo testimoniarlo,
instigado, dirigido, diseñado, discutido. Sí, por muchos de los que estábamos ahí, que habíamos trabajado ya años en el sector eléctrico. Pero ahí había una persona, que por supuesto era el presidente, que escuchaba, discutía, hacía preguntas y luego tomó la decisión. Esto lo hacemos. Esto lo hacemos, parecía en ese momento una palabra, hoy día es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que el presidente Rafael Correa por el momento deje de ser ya presidente, como va a dejar de serlo el 24 de mayo del 2017, sí, a mí me da mucha pena porque creo que él ha sido un gran presidente. Pero pienso que esto él mismo habrá visto, porque él también ha estado detrás de esto, por supuesto, la presencia de Lenín Moreno en la presidencia de la República también podría ser una garantía, pero bueno, esto ya tendrán que juzgarlo y decidirlo los ecuatorianos, porque nosotros como país democrático tenemos un proceso que va a realizarse en febrero y el pueblo vendrá y decidirá lo que quiere hacer. Pero, insisto, personalmente yo, después de la presidencia de Eloy Alfaro, que se suscita entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y que generó grandes cambios asimismo en el país, personalmente yo lo ubico al presidente Rafael Correa Delgado, quizás un siglo después, que también ha generado grandes cambios en el país. Eso es lo que pienso. Señor embajador, me da paso usted a una de las preguntas que le quería hacer. Yo llevo viajando a Ecuador desde hace 2 años y he visto que una de las grandes preocupaciones del presidente Correa, de su ministro René Ramírez, ha sido la educación. Y Ecuador ha hecho una gran inversión en educación, mejorando los niveles existentes, intentando formar a sus profesionales. Mi pregunta parece casi de sentido común. A diferencia de otros países latinoamericanos, la educación ha estado en la hoja de ruta del presidente Correa. ¿Por qué? ¿Por qué esa preocupación por la educación? Porque él piensa exactamente esto que acabo yo de decir. Por otro lado, yo creo que le he copiado a él. O sea, él sostiene que, el problema para emprender un desarrollo de parte de un pueblo, sí es importante los recursos materiales, el dinero, el capital, sí es importante. Pero más importante que eso es el recurso humano. Es el que haya seres de carne y hueso, hombres y mujeres, que estén lo más rigurosamente preparados en el terreno de la ciencia y de la tecnología y que puedan dirigir esos cambios. Eso es lo que sostiene el presidente de la República. Y por esto es que él ha generado un cambio que a mí me resulta increíble el día de hoy. Vea, yo hice mi masterado en el siglo pasado, en el año 93, en la Universidad de Manchester, y yo salí con una beca que me dio el gobierno inglés. Luego yo hice mi doctorado en la Universidad de Montpellier, en Francia, pero en esos tiempos conseguir una beca del Estado era casi imposible. Recuerdo yo que cuando yo regresé con mi doctorado en el año 2005 al Ecuador, era algo así como el PhD número 180, una cosa así en el país. Muy pocos éramos los que quizás por una obra de suerte, en otras ocasiones por qué sé yo, cualquier circunstancia lográbamos. Hoy día esto no es así. Hoy día hay 18,000 ecuatorianos becados en las mejores universidades del mundo. Entonces, esto le da muestra de cómo es que ha cambiado el país. Y a mí me alegra eso porque, por supuesto, yo que he sido una persona que ha salido fuera del país y ahí he hecho los posgrados, sé lo difícil y lo duro que es. Mientras más haya personas que tengan la posibilidad de hacer esto, a mí me alegra. Y ahora me alegra mucho más, y en esto estoy de acuerdo con usted, porque con usted conversábamos previa a esta reunión, ahora me alegra mucho más que haya este género de universidades que plantean esta opción a los estudiantes de hacer estos posgrados online, con los cuales personas que tienen y que a lo mejor no pueden desplazarse de sus sitios, ¿no es cierto? Y que a lo mejor no tienen tantos recursos económicos como para poder salir, pueden, mediante este mecanismo, obtener su posgrado. Me alegra mucho más. Por eso me alegra mucho ver que hay tantos estudiantes de tantas ciudades que a lo mejor antes no tenían esa oportunidad y que ahora tienen esta oportunidad de conseguir un título de posgrado de esta manera.
Es cierto, señor embajador, que la enseñanza online ha permitido romper las fronteras geográficas, corregir desigualdades sociales y sobre todo llevar la universidad pues, a muchas personas que por diversas circunstancias vitales no han podido hacerlo. Para nosotros es un honor y una responsabilidad que la CNSI nos haya reconocido, que nuestros títulos tengan validez en Ecuador, porque, insisto, queremos ir a Ecuador y estamos en Ecuador con clara vocación de servicio. Señor embajador, ¿cómo ve actualmente las relaciones entre España y Ecuador? ¿En qué manera podemos ir más de la mano, aparte de compartir una lengua común? Bueno, primero yo he llegado a convencerme que después de haber estado casi 3 años aquí viviendo en Madrid y en España, he llegado a convencerme que existe una relación profunda de hermandad entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo español. Esto inclusive podría ser paradójico, porque nosotros tuvimos 3 siglos de explotación colonial, pero no sé cómo ni por qué, y estoy interesado en investigar esto y de leer cómo sucedió esto, pero esto se revierte bajo la forma hoy día de una hermandad de la que yo vivo asombrado. Le digo esto porque nosotros acabamos de tener hace poco un terremoto en el Ecuador el 16 de abril y luego yo aquí dirigiendo esta misión, le soy sincero cuando le digo que no tenía tiempo ni teníamos condiciones ni recursos para ir a todos los sitios que nos llamaban de pueblos españoles porque nos decían hemos recogido esto otro, queremos mandar esto, este otro. Claro que estaban detrás también nuestros migrantes, que aquí son 450.000 en unos casos, pero en otros casos eran españoles que por su absoluta espontaneidad salían y recogían porque sentían la hermandad del pueblo español. Entonces yo debo decir, y quizás mis compatriotas me están escuchando, que yo puedo testimoniar esta enorme fraternidad que siente el pueblo español por el pueblo ecuatoriano. Y por lo que me han referido muchos españoles que van al Ecuador también, podría afirmar que eso sucede también allá. Y yo creo que esta hermandad, vale decir, es inclusive independiente de las convicciones políticas que tengan nuestros gobiernos. Porque, me decía el otro día el presidente Rajoy, o sea, el presidente Rajoy, ustedes conocen, es un presidente que ellos mismos lo dicen, de la derecha política española. Nuestro presidente es un presidente que se reconoce de parte de ese movimiento de izquierda de América Latina. Entonces el presidente Rajoy me decía a mí, bueno, nosotros somos de corrientes ideológicas y políticas opuestas, pero sin embargo, nunca tenemos problema en sentarnos, en conversar, en discutir y llevar adelante las cosas. Yo le debo decir una cosa, por ejemplo, uno de los primeros países que presentó su solidaridad con Ecuador a propósito del terremoto del 16 de abril fue España. Luego de que aconteció el terremoto, aquí más o menos a la hora entre 2 y 3 de la mañana, yo me levanté con que el canciller Margallo me llamaba por teléfono a las 8 de la mañana diciéndome que lo hacía por disposición del presidente Rajoy para presentar la solidaridad del pueblo español y que el presidente Rajoy quería enviar en ese mismo momento un avión con rescatistas al Ecuador. Así me desperté ese día domingo. Entonces, yo lo único que quiero decir con esto es que hay una profunda solidaridad y hermandad, porque en el fondo lo que está es esta hermandad de nuestros pueblos. Y eso yo creo que existe hoy día y será imperecedera a lo largo del tiempo. Señor embajador, la Universidad Internacional de La Rioja también es solidaria y está colaborando pues, con la región de Manabí. De hecho, pues vamos a otorgar una serie de becas para que los alumnos afectados por la región del terremoto pues puedan terminar sus estudios. Vamos también a colaborar en materia de intervención social pues con también la Universidad Técnica de Manabí para formar a profesionales en ese terreno. Le insistía con anterioridad que vamos con vocación de servicio. La lengua castellana, señor embajador, que nos une, también nos une por nuestra historia. ¿Qué más puede hacer España en Ecuador? Bueno, muchísimo, muchísimo. Verá, por ejemplo, yo le quiero decir un asunto, ¿no? Vamos a decir, yo he trabajado mucho en lo que tiene que ver con la búsqueda de soluciones tecnológicas
para la transformación de residuos sólidos y líquidos en algo que valga la pena. Y entonces, cuando trabajaba yo en la transformación de residuos sólidos, vale decir con lo que conocemos bajo el nombre genérico de basura, y que lamentablemente en Ecuador tratamos tan mal, porque esto no las procesamos de acuerdo como el mundo moderno las está procesando, y causamos un daño terrible a la naturaleza con aquello, que creemos que con cogerlas y enterrarlas en las quebradas hacemos bien, cuando en realidad lo que hacemos es botar la basura y generar una serie de lixiviados que construyen un veneno para nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, una de mis obsesiones era buscar aportar con esto, y claro que se han encontrado soluciones, y hay una cantidad enorme de soluciones buenas, bonitas y baratas y tecnológicamente aconsejables en casi todos los países de Europa. Pero, por ejemplo, uno de los nudos que había en torno a esto está en que casi siempre llega a ser muy importante para resolver el problema de la industria que trate el problema de los residuos sólidos, la conexión que existe con las personas que hacen el transporte y la recolección de los residuos sólidos. Es de suma importancia. Y esas personas en general no hablan ni inglés, ni francés, ni alemán, ni holandés. Esas personas hablan español. Eso es así. Eso es una realidad, es un hecho dado. Entonces, en ese punto, el idioma se vuelve fundamental para resolver el problema. Esta es mi experiencia. Entonces si a mí me dicen que hay una empresa que pretende resolver este problema en el país, yo preferiría una empresa española, porque aquí he visto que hay excelentes empresas que resuelven eso a más bajos precios, ¿no? Y con españoles que manejan nuestro propio idioma, que conocen nuestra cultura y que pueden conectarse directamente y podrían resolver este problema. Pero no solamente ese problema hay por resolver, el problema también existe con los residuos líquidos. Y en eso también yo creo que nosotros en el Ecuador todavía seguimos maltratando, especialmente los ríos. Botamos de una manera, yo diría, inmisericordia, irresponsable, nuestros residuos líquidos a los ríos. Y estamos destruyendo los ríos y estamos destruyendo las cuencas, y necesitamos implementar un vasto sistema de purificación del agua utilizada para allí sí botarlas a los ríos y limpiar los ríos y limpiar las cuencas, porque allí está nuestro futuro. Nosotros tenemos más o menos unas 23 grandes cuencas en el Ecuador. El Ecuador es un país muy especial desde este punto de vista, nada que ver con España. En el Ecuador le cruzan los Andes de norte a sur, y al cruzarle los Andes de norte a sur han formado 23 grandes cuencas, y a su vez estas grandes cuencas tienen unas subcuencas. Y entonces las cuencas resultan ser de capital, y su manejo y su cuidado resulta ser de capital importancia para la vida de mi país. Porque todo lo que pasa arriba en el páramo tiene repercusiones abajo, en el valle. Y entonces, si maltratamos arriba el agua y mandamos esa agua, vamos a decir, en esas condiciones hacia abajo, va a intoxicar todo el valle y va a generar gravísimos problemas que se están acumulando cada vez más y más, y que están generando ya están generando efectos negativos, y eso va a continuar siendo peor. Entonces, ¿qué necesita el Ecuador en este punto de vista? Necesita una tecnología y necesita técnicos preparados. Mientras lo más elevado y lo más riguroso, mejor. Pero necesitan gente que vaya a dirigir este proceso, que es de suma importancia para la vida de nuestro país. Me he referido a solo 2 temas. Puedo hablar muchos más. Puedo hablar acerca del manejo del agua. Puedo hablar acerca del turismo, ¿no? Nosotros tenemos un potencial impresionante en turismo, pero es un potencial. Tenemos mucho que aprender de España. Nosotros tenemos 1.5 millones de turistas al año. España tiene 70 millones de turistas que generan 70.000 millones de euros en España. Nosotros, tenemos que aprender mucho de España, y de esta forma de masificar el turismo, de crear una cultura social que acoge al turista. Entonces, eso no es sencillo. Entonces, eso tenemos que aprender. Luego, en agricultura, he visto yo aquí que hay avances importantes en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la formación del pequeño y mediano agricultor, que es sustancial
para el desarrollo del proceso productivo de los artículos de primera necesidad y los artículos de exportación también en mi país, de exportación. Entonces, en eso también tenemos mucho que aprender y así sucesivamente. O sea, y por supuesto también en otros aspectos. En aspectos, ahora mismo, hace poco estuve yo en un centro de robótica aquí en Arganda. O sea, en robótica, en ciencias de la información, en cuestiones pedagógicas. Nosotros tenemos una universidad hoy día que es muy importante por justamente lo que estamos hablando, la formación de nuestra gente. Pues también tenemos que hablar de la formación de los formadores. Y ahora tenemos una universidad también de pedagogía en Azogues que está trabajando para formar a nuestros profesores y elevar su nivel académico. Esto también es de suma importancia y en esto también tenemos mucho que aprender y que trabajar con España. En fin, o sea, no terminaríamos de hablar si hablaría de todo lo que podría aportar España al Ecuador. Mucho. Mucho. Señor embajador, hemos llegado ya al fin de nuestro programa. Me alegra que haya recordado usted a Eloy Alfaro, que para mí es una de las figuras señeras dentro de la historia de América Latina, que fue recuperada después de mucho tiempo, pues murió pobremente ultrajado, pero es una figura señera. Y me alegra la similitud que ha establecido con el presidente Correa, porque el presidente Correa es una persona que ha impulsado a Ecuador hacia el siglo XXI. La UNIR, como le decía al principio, hemos ido con vocación de servicio y para ayudar a Ecuador y para que ellos nos ayuden, porque aprendemos mucho del pueblo ecuatoriano. Espero que la formación online, que ha sido reconocida por el Ministerio, por la CNSID, pues sirva para corregir esas desigualdades sociales. Gracias, señor embajador, nos tiene aquí a su servicio y espero que la UNIR sirva también para hermanar más a estos pueblos, o como decían los diputados de las Cortes de Cádiz, los españoles del otro lado del Atlántico. Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias por invitarme a esta reunión y yo con todo gusto veo que hay una cantidad enorme de preguntas y cosas que me dicen mis compatriotas allá. Esto, lamentable, yo me podría quedar aquí horas y horas conversando con ellos y respondiendo esas preguntas, pero quisiera decirles que les mando un cariñoso saludo, que por el momento yo también tengo que regresar a trabajar, no es que puedo pasarme en esto todo el tiempo, tengo muchas cosas que hacer también, tengo que trabajar y hay cosas que me esperan, por eso lamentablemente quizás no puedo responder a las preguntas. Me gustaría conocer esas preguntas y me gustaría eventualmente, o sea, si puedo responderlas, responderlas, si es que puedo responderlas, ojalá que pudiese, pero y con todo gusto, pero les mando a todos un cariñoso saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre quizás posiblemente de 450.000 ecuatorianos que viven aquí en España. Muchas gracias, señor embajador. Gracias a usted también.